En el Antiguo Testamento había un profeta llamado Jonás, que como no quiso ir a Nínive como Dios le había mandado a predicar, estuvo durante 3 días en la boca de una ballena. Cantemos Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, putuplum, se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, si tú no le haces caso a la palabra de Dios, te va a suceder lo mismo que a Jonás. Dile a tu compañero, señálalo. Si tú no le haces caso a la palabra de Dios, si tú no le haces caso a la palabra de Dios, vendrán las tentaciones, putuplum, te harán pecar. Si tú no le haces caso a la palabra de Dios, si tú no le haces caso a la palabra de Dios. Una vez más, vamos a repetir toda Jonás y si tú no le haces caso. Si tú no le haces caso a la palabra de Dios, si tú no le haces caso a la palabra de Dios, vendrán las tentaciones, putuplum, te harán pecar. Si tú no le haces caso a la palabra de Dios, si tú no le haces caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande, putuplum, se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Ojalá que no te pase como Jonás. O no le haces caso a la palabra de Dios, va a venir el enemigo, putuplum.